Somos el equipo uno. Vamos a hablar nosotros de la película de bichos que viste en clase y cómo esta se relaciona con la organización y con la administración. Basándonos en las preguntas guías para el contenido de esta presentación. Primera pregunta, vimos la de bichos y se puede utilizar como la administración y las jerarquías. Podríamos haber extraído eh, cómo funciona la jerarquía de tener un jefe, luego los encargados de cada área, que habían unas hormiguitas que eran las encargadas de revisar, como supervisar que cada cosa se hiciera, y los de hasta abajo que eran los obreros. Yo creo que podemos aprender de esa película que una buena administración logra el cometido, porque aunque Flink lo arruinó, las hormigas ya llevan y decían que llevaban ya temporadas, o sea, años desde antes haciendo con la misma administración y siempre les funcionaba. Siempre lograban sacar la comida para los saltamontes y para ellas mismas. O sea, tanto la jerarquía que se manejaba les funcionaba y pues, o sea, llegaban a hacer todos juntos, pues armaban una herramienta para que funciona, para comer, para sobrevivir. Y también por la organización que tienen, porque las hormigas son bien organizadas y eso hace que el trabajo sea más rápido. Ujú. Era una buena administración, pero de poderse mejorar, se podía mejorar. Y bueno, al final Sí. de la película es lo que se enseña. Tenemos el proceso administrativo, en qué escenas identifican que se representa la fase de planeación y en qué momento los personajes muestran organización de recursos. En fase de planeación, como que cuando empieza la película nos vamos directo a que ellos ya tenían la administración hecha. O sea, ellos no lo planearon, ya te meten en la historia cuando ya estaba así. Y lo de los personajes, yo puse que en el momento en que cada hormiga lleva su semilla, sí, lleva su semilla. O sea, organizan sus recursos. Cada hormiga sabía a qué plantita ir para sacar su semilla y ellos iban en su línea. O sea, y es la línea que seguían todos para entregar su semilla y que ya tenían su montañita. O sea, como que ya Ujú. cada uno sabía qué hacer. Ya estaban administrados, ya sabían cuál era su papel. La planeación yo la vi cuando Flynn ya tira la comida al agua, al charquito, y Ujú. se meten como a un tipo consejo para ver qué hacer con Flynn, porque no lo querían cerca. O sea, yo veo esa planeación de querer decir, lo sacamos, lo vetamos. Ujú. Y pues un poco más adelante en la película, el cómo organizaban el pájaro Ah, sí. para, para atacar, se fue. Sí, creo que igual como planearon todo lo que iban a pasar para atacar a los saltamontes, cómo Sí. iban a saltar al pájaro y cada quien qué iba a hacer. Creo que también eso fue parte de la planeación. ¿En qué momento los personajes muestran organización de recursos? Yo diría que tanto al principio por parte de las hormigas, para cómo sobrevivir a la hambruna en épocas de lluvia, Ujú. y en los saltamontes al final, pues ellos tenían que administrarse para tener que seguir viviendo de la manera en la que vivían, que era quitándole la comida y viviendo pues en un estilo de vida más avaricioso, pues. Conseguir semillas para los saltamontes y para ellas mismas. Y las estrategias que diseñaron era un poco básica, pero la recolección de una a una. O sea, era lo que más se veía, que recolectaban una semilla por una semilla por una semilla cada hormiguita y por eso se tardaban tanto. ¿Y qué hubieran hecho mejor? Yo puse que personalmente habría probado alguno de los inventos de Flink. Objetivo principal, yo diría que ahí cambió un poco del inicio, pues al final. Al principio, pues su objetivo era recolectar semillas, dárselas a los saltamontes y ya quedó. Pero con Flynn, el objetivo cambió a buscar personajes o pues gente que los apoyara contra los saltamontes. Y al final el objetivo fue sacar a los saltamontes con un pájaro. O sea, como que el objetivo fue variando o Ujú. tomó diferentes caminos, pero pues al final fue lo mismo que a sobrevivir. Igual yo creo que el objetivo de Flick era poder tener maíz en un menor tiempo posible para que pudieran descansar. Pero como nunca le hacían caso, pues seguían trabajando duro. Y ellas casi no comían por darle a los saltamontes.
También que iba como esta onda de quererse sentirse aprobado por la gente, ¿no? Mm, Justo. Es cómo está conformada la organización en la película y qué cadenas de mando se pueden identificar. Yo puse que está organizada en jerarquías, en una jerarquía triangular, o sea, el patrón, los encargados y este, Los los obreros. trabajadores. Ajá, los obreros. Siento que hay como algo diferente es en la organización de los saltamontes, que es más como una dictadura, siento yo. Sí, Es, Las hormigas es más como metieran, como si estuviéramos metiendo recursos humanos humanista. ujú. Ujú. para que puedan trabajar. Y la pulga, pues yo siento que era más económico. Un poquito formal. Siento que era un Sí, hay poquito como, formal. como un poco de los dos, ¿no? Ajá, Con su pueblo sí era más formal, más de reina, y acá con sus amigos, que era Flint y todo el consejo, como que era más informal la la princesa. princesa. Y Ujú. pues efectivo sí fue, porque pues todos se pusieron de acuerdo para sacar a Flink y luego todos se pusieron de acuerdo para hacer los demás planes. O sea, sí eran efectivos, sí se sabían comunicar las hormigas. En el caso de los saltamontes, yo creo que era más, no sé, informal, porque era más Sí. agresivo. Y efectivo, pues no creo que haya sido, porque algunos saltamontes se querían rebelar, o sea, querían Ujú. dejar de hacer las cosas que decía el patrón, entonces como que muy efectivo no era. Y en el caso de la pulga y el circo, pues tampoco creo que haya sido efectivo ni formal. O sea, yo creo que era informal y no fue nada efectivo porque los terminó corriendo. Sí, y al final siento que también hubo informalidad, porque pues Flint mintió. Entonces eso fue lo Mm, que, lo que no le, lo que le puso en contra a su pueblo. sí. Sí, yo creo que si los saltamontes hubieran tenido una comunicación formal, no hubiera muerto el saltamonte, el jefe, porque si Sí. los hubiera escuchado, les hubiera dado sus ideas. Los personajes que ejercen liderazgo en las hormigas fueron la reina y la princesa. Que Sí, que yo considero que fuera uno autoritario porque la reina no usaba el miedo como método, o sea, pero ella tenía la última palabra. Creo que igual Flirk, la hormiga, también entró como líder cuando organizó toda la colmena para hacer al pájaro. Definitivamente fue em, la aceptación social de parte de Flink. Y yo puse que quién motiva a quién. Flink motiva a los bichos del circo diciéndoles que serán reconocidos como héroes, porque los demás sí, no sabían que eran de circo, pensaban que eran nada más bichos. Y esa motivación fue efectiva, sí, porque lograron su objetivo. sí. Y aquí igual siento que cambió la motivación de los bichos, de los cirqueos. Cambió de querer solo reconocimiento y querer hacer solo pues su show a proteger a las hormigas porque verdaderamente les tomó que atención y que toda esta necesidad de que su circo sea valorado, a Ajá. tener un cariño verdadero por las hormigas y pues salvarlas. Creo que el Flick se motivaba por la aceptación de su colmena, pero también para liberarse de ellos y cómo lograr conseguir comida sin tener que hacer mucho esfuerzo con sus inventos, pero nadie lo aceptaba. Ujú. O sea, como que sí quería mejorar a la comunidad, pero también quería la atención. Me gustaba. Yo siento que eso, o sea, eso hasta estoy de acuerdo de parte de las hormigas, porque de parte de los saltamontes toda la motivación era miedo, Sí, definitivamente. Después ya nos quedan poquitas preguntas. Después tenemos el control y evaluación. ¿Qué métodos de control o evaluación logran identificar y funcionaron para mantener el orden? Yo puse qué métodos de control fue la negativa a las ideas de Flink, no se le dejaba apoyar. Si hubieran tomado las ideas de Flink, tal vez habría sido más rápido. sí, y pues, o sea, tanto de control de la situación, lo que sí siento que no hubo evaluación, o mínimo no se mostró, fue lo del avión. Como que todos sabían manejarlo, a los niñitos sabían manejarlo, y pues no, ni siquiera hicieron pruebas. O sea, Lo que tenían era los saltamontes sobre las hormigas porque les controlaban el miedo. Las hormigas no sabían que ellas podían derrotar a los saltamontes y los veían como un peligro cuando Ujú. no era así.
último se dieron cuenta, pero nada más se dieron cuenta por salvar a la abeja reina. Digo, a la hormiga A la reina. hormiga No. reina. Nunca lo iban a hacer. Decisiones importantes que se tomaron. eh, la más importante que siento que yo que hizo que todo existía fue mandar a Flint a la ciudad. O sea, aceptarle la idea de que Flint tanto él que quería ir como las hormigas que lo dejaban ir. Siento que También creerle a Flink de su idea de salvar a la colmena de los saltamontes. Creo que fue la más importante. Creer en él. Sí. ajá. Yo Y puse que la más importante fue la creación del pájaro. la reina, obviamente, en el contexto de querer lo mejor para el pueblo, tomó la decisión de uno recolectar materiales y dárselas a los saltamontes. De ahí la decisión de Flynn, que la tomó el consejo y la princesa. Y la de los bichos de quedarse, después de decir que no eran cirqueos, que eran cirqueos, no eran guerreros. Deshacerse de los saltamontes y ya no trabajar para ellos. Sí, yo creo que ese fue el resultado más Igual. importante. Creo que, o sea, ¿Y cuál fue el resultado? Pues, ajá, tanto que se cualquier deja. decisión, cualquier decisión que se haya tomado al final fue para lo mismo, para alejarse de los saltamontes, para ¿Qué enseñanzas administrativas deja esta película? alguien que pueda dirigir. La organización y el plazo. Ujú, Sí, y que sepa cómo hacerlo. sí, hubieran hecho algo diferente desde el punto de vista administrativo. Si tú ves que alguien que recolecta 10 en un minuto y una persona hace uno en 10 minutos, pues obviamente le haces caso al que mejora las cosas. Así pues no cansas tanto a tu pueblo y los ayuda. No cambiaría nada porque yo buscaría el mismo objetivo que estaban buscando desde el inicio, o sea, alejarse de los saltamontes. ¿Cómo se puede aplicar estas observaciones en situaciones reales? Yo puse que la más importante es que las jerarquías funcionen. O sea, necesitas alguien que te dirija, necesitas un líder para que las demás personas puedan hacer las cosas. Y creo que igual también escoger bien al líder para que todo salga como uno lo tiene planeado. Sí, Antes fue un líder bueno en el sentido de que sí le daba comida y comodidades a su pueblo, pero pues a base de miedo. a base de qué, de miedo y pues que al final no le resultó porque pues la abandonaron. Una Todo. película, es una buena película, la verdad. Em, Creo que sí es interesante si la analizas desde el punto de vista administrativo y también si la ves como una película nada más. Sí, yo igual creo que te enseña cómo ser, qué tipo de líder quieres ser. El Ajá. malo al que su gente detesta o al que su gente apoya. Ujú. Y Iba a morir por, a base por su pueblo. Y verla en este sentido de administrativo sí es verla diferente o verla otra vez, porque la primera vez que la ves pues no te das cuenta de todo lo que hacen los hormigas. O sea, yo lo veía más como un chiste que como una organización o una jerarquía que jerarquía. había. Acabamos Ujú. el video para el té de Pilar. Adiós, Pilar. Adiós, Pilar.